Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy está con nosotros Carlos Navarro, presidente del Senda. Con él vamos a hablar sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y cómo se está ubicando la canasta alimentaria durante el 2017 y cuáles son las perspectivas que se pueden tener para este 2018. Buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bien, quisiera evaluar primero que nada el balance que pudiéramos hacer del año 2017, comenzando con lo que es el poder adquisitivo del trabajador. Hasta el momento ustedes han elaborado diferentes estudios sobre la materia. Quisiera conocer cuál les arrojó el estudio para el año 2017. Bueno, podemos comenzar por la conclusión que surge del análisis de esos números que tienen rostro de dramatismo. La verdad es que este año 2017 tal vez es el año en los últimos 100 que ha tenido la nación en la que la vida se ha precarizado de manera más rápida y más violenta. Yo diría que, tomando nota de las cifras, el salario mínimo se ha pulverizado durante todo el año 2017 y eso ha tenido un rostro dramático frente al tema de la gente, del pueblo, de los trabajadores. Y es que en la medida en que el salario no te alcanza ni para comer, ni para tener acceso a las medicinas, sufres una crisis profunda, lo que significa que en términos de poder adquisitivo, alimentación, medicinas, el deterioro fue absolutamente grave. Y podemos ver las gráficas que hemos podido traer, si las ponen podemos comentarlas. Por ejemplo, el salario mínimo en enero del 2017 tenía un poder adquisitivo que reafirmaba que se necesitaban 12 salarios mínimos para cubrir una canasta de alimentos. Enero 2017, 12 salarios mínimos. 1 de noviembre 2017, 20 salarios mínimos. Y si tú vas a adquirir la canasta básica, vas a necesitar 22 salarios mínimos para poder tener acceso a la canasta básica. Ahora, si tú contrapones estos datos con lo que gana un empleado público, por ejemplo. Un empleado público, y son datos dramáticos, del nivel 1, cuyo nivel de instrucción es bachiller, tiene un salario de 177.507 bolívares. Si eres un técnico, ganas 196.262 bolívares. Y si eres un profesional, ganas 229.671 bolívares. Ahora imagínese usted ese ingreso frente a una canasta alimentaria que para octubre, según la cifra del Senda, fue de 3.506.005 bolívares. Y si usted va hacia los obreros, que es la mayor proporción de trabajadores del Estado, pues la situación es mucho más compleja. Un obrero gana 177.507, pero el mejor obrero, más calificado, que tiene el título de supervisor, tiene un ingreso aproximado, el máximo, de 298.964. Si usted confronta esto de nuevo con el costo de la canasta alimentaria, que fue 3.505.000, pues se da cuenta del impacto humano tan dramático que vive la clase trabajadora. Cuando vemos esto, podríamos evaluar también, además de la posibilidad de acceder a esta canasta alimentaria y a todo lo que tiene que ver con las obligaciones de la canasta de la cesta familiar, ¿cómo se estaría componiendo esto adicional con todo lo que tiene que ver con servicios públicos? Pues muy grave, porque si todo lo que tú ganas, utilizándolo 100% en alimentos, no te alcanza, pues ¿cómo haces para atender los servicios mínimos? Por ejemplo, si usted tiene un salario mínimo para enero del 2017, eso le alcanzaba para tener acceso al 8.3% de la canasta. 8.3%. Pero si usted ahora quiere ver cuánto de poder adquisitivo tiene su salario frente a la canasta alimentaria, hoy solo tienes alcance al 5%. Lo que estamos hablando, dramático, impresionante que el gobierno no tome conciencia de esto, es que el salario mínimo en Venezuela tiene acceso hasta el 5% de la canasta alimentaria. Por primera vez en toda la historia del país, política, social y económica. Son cifras que en el Senda no han aparecido jamás en su histórico. Y eso hace que tú no tengas cómo atender el tema de los servicios básicos, ni el transporte,
mucho menos medicina, gas, electricidad, vivienda, medicinas básicas. Es un colapso que vivió y vive la clase trabajadora durante todo el año 2017, que efectivamente es una crisis profunda de valores humanos. ¿Y por qué no se asume esto en la realidad como es, viva, humana? Porque es una crisis humanitaria. Y cuando tú hablas de crisis humanitaria, hay implícito 2 o 3 consideraciones que le molestan a cualquier gobierno. Es reconocer que tú has fallado en el respeto a los derechos humanos esenciales, como es el derecho a la vida, como es el derecho a la salud. Porque cuando tú ves esas cifras y ves el drama que está viviendo hoy Venezuela en materia de alimentos y medicinas, te das cuenta que lo que estamos viviendo es una radical y extrema crisis humanitaria. Usted señala un tema de crisis humanitaria. Para catalogar una crisis humanitaria, ustedes como el SENDA, que tienen años realizando estudios en la materia, que tienen años verificando cómo está la canasta alimentaria, ¿cuáles son los datos que le hacen reflexionar y ver que se cataloga lo que está viviendo Venezuela como crisis humanitaria? ¿Cuál es la diferencia entre una crisis coyuntural y una crisis humanitaria? Es una pregunta muy importante porque lo podemos responder tal vez en una sola frase que voy a decir al final, pero lo clave aquí es que para tú no tener una vida de crisis, tú necesitas tener acceso a los alimentos y a las medicinas, para lo cual lo mínimo que se te pide es que tu salario tenga poder adquisitivo. Si ese poder adquisitivo no te alcanza para comer ni para tener medicina, para no hablar de lo que es el desabastecimiento que hay de medicinas y alimentos, pues evidentemente tú estás viviendo una crisis humanitaria. Y te lo voy a explicar como se lo decía hace unos días a unos amigos que me preguntaron. Yo tenía una reunión con compañeros de la CFDT de Francia, de la UGT de España y de la CHI de Italia y me preguntaron, explícame cómo está el tema del poder adquisitivo en Venezuela. Y yo se lo respondí de la siguiente manera. Cuando nosotros hicimos la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo de 1997, en aquel momento el salario mínimo era 75.000 bolívares. Mayo 1997, salario mínimo 75.000 bolívares. Traducido eso en dólares, los venezolanos tenían un salario mínimo de 148.76 dólares. Hoy, después de 14 aumentos del salario mínimo, el salario mínimo venezolano es menor a 5 dólares mensuales. 14 aumentos desde 2013 a la fecha, sí, sin contar el resto de los años atrás. Menos de 5 dólares mensuales. ¿Según a qué valor lo calcule? DICOM, el oficial, porque no me meto con el mercado libre porque entonces nos sentamos todos a llorar y eso es realmente muy malo. ¿Tú te imaginas un país con un salario mínimo menor a 5 dólares y cómo tú te atreves a darle la cara a un país cuando sabes que está sufriendo una profunda crisis de vida? Vean las cifras desde nutrición, porque es cuando tú hablas de poder adquisitivo pulverizado frente a un tema de medicinas y un tema de alimentos, la respuesta, la consecuencia inmediata la sufre ¿quién? El pueblo. No lo sufren los políticos ni la gente que tiene dólares, porque es que aquí se produce una contradicción. ¿Quiénes no están sufriendo la crisis? Los que han tenido mucho dinero siempre y los que ahora tienen dinero desde la cúpula del gobierno. Pero el pueblo siempre ha puesto el hambre y ha puesto la vida dramática. Por eso tú te encuentras con los altísimos niveles de desnutrición neonatal, maternal, infantil, juvenil y de tercera edad que está viviendo Venezuela. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con más de esta entrevista con Carlos Navarro, presidente del SENDA.